Hoy voy a conversar acerca de algo que descubrí con el tiempo que se llama la convulsión mental. La convulsión mental es una teoría propia que descubrí acerca del comportamiento de la mayoría de mis clientes a los que les hago coaching. Y yo lo definí de esa forma. Y bueno, vamos a esperar ahí un par de minutos a que las personas se conecten. Jessica se está conectando. Hola Jessica. Xiomara, ¿cómo estás? Hermanito, oye. Martín, bienvenido a esta fiesta. Hablemos de liderazgo. Qué bueno. Qué bueno que te conectaste. Laura, qué bueno que estás conectada. Un abrazo virtual. Son muy tristes los abrazos virtuales, de verdad. Pero bueno, no nos queda de otra en esta temporada. No nos queda otra en esta temporada. Así que poco a poco vamos a irnos acostumbrando por una temporada ligera y luego nos vamos a desacostumbrar. Porque me niego a creer que esto va a ser para siempre. Y me niego a creer que esto va a ser hasta que nos pongamos ancianos. Esto tiene que acabarse en algún momento y estoy seguro de que así va a ser. Así que bueno, líderes, quería empezar el día de hoy diciéndoles que es muy complicado. Es muy complicado desde el punto de vista práctico fijarse metas, ¿no? Sin tener claro qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que hacia dónde nosotros queremos trasladarnos, ¿no? A lo largo del tiempo me he dado cuenta o he descubierto que hay dos clases de metas que uno se fija básicamente en la vida. Uno tiene metas personales, ¿ok?, que tienen que ver con actividades o con cosas que personalmente nosotros queremos resolver y que eso no tiene, digamos, una mayor trascendencia en el liderazgo, ¿no? Como por ejemplo metas que tienen que ver con la salud física, metas que tienen que ver con los estudios, metas que tienen que ver con prepararse, con emprender, con abrir negocios, etc. Y que esas definitivamente son metas que nosotros como personas, pues todos los días nos tenemos que estar trazando. Dependiendo de la complejidad de la meta, pues esas metas pueden llegar a ser lo suficientemente cómodas o incómodas para que las personas puedan llegar a culminarlas o llegar a concluirlas. Sin embargo, hay otro tipo de metas que son un poco más complejas, ¿no? Y esas metas complejas son las metas que vienen alineadas directamente al propósito de Dios para tu vida. Y creo que ahí es donde está uno de los principales problemas del ser humano, ¿no?, y del liderazgo. Cuando nosotros entendemos que tenemos un propósito en esta tierra y que Dios nos dio una asignación específica para un tiempo, para un lugar y para un grupo de personas específicos, nosotros tenemos clarísimo entonces la película final o el capítulo final de la historia. El asunto es que para poder llegar a ese punto B, cuando el propósito se trata del propósito de Dios, nosotros tenemos que recibir instrucciones de Dios. Y nosotros tenemos que recibir instrucciones de Dios para poder entender cuáles son las metas, es decir, cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque si no, entonces nosotros lo que terminamos es realizando en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios medios una suerte de metas o de plan que quizás podría parecerse al plan que Dios tiene trazado para nosotros, pero también podría llegar a ser simplemente que nosotros le estamos diciendo a Dios: voy a ayudarte con mi plan a alcanzar el propósito que tú designaste en mi vida. Entonces, para poder separar estas dos situaciones, ¿verdad? Quiero dejarte claro que sea cual sea la situación en la que te encuentres, es decir, tienes una meta personal de salud, educación, de estudio, de emprendimiento, de lo que sea, o tienes una meta específica, y voy a hablarte ahora de las metas específicas que Dios te da específicamente para un propósito específico, ¿no? Y quiero traerte un personaje bíblico que me encanta, que es el personaje de Noé. Esta mañana justamente estaba hablando de Noé. Noé es un personaje bien particular porque Dios le dice a Noé: oye, mira, va a llover y voy a acabar con el mundo. Y yo me imagino que él diciendo: ¿será que yo me inventé esto? ¿Será que yo escuché esto? ¿Será que esto es qué, no? Y entonces Dios le da esa instrucción y le dice
mira, voy a acabar con el mundo a través de un diluvio, voy a inundar todo lo que existe, voy a acabar con toda la tierra, ¿verdad? Porque me harté del pecado de la humanidad. Y ahora necesito que tú hagas un arca para que te salves tú y se salve tu familia y se salve una pareja, pues, ¿no? De cada una de las especies de los animales que hay en la tierra, ¿no? Y yo me imagino al pobre Noé diciendo, bueno, Dios dijo que va a llover, no me dijo cuándo. Dios dijo que va a llover, no sé de qué forma. Dios dijo que va a llover y no sé cuántos días va a llover. Dios dijo que va a acabar con todo, pero al final él lo que hizo fue que creyó lo que Dios le dijo. Y como él creyó lo que Dios le dijo, obedeció y le dijo, bueno, está bien, voy a hacer el arca. Ahora, la pregunta es, ¿Noé sabía hacer el arca? No. ¿Noé era ingeniero naval? No. ¿Noé había hecho trabajos de marinero en algún momento de su vida? No. ¿Noé había construido alguna vez un barco? No hay ninguna referencia bíblica que diga que Noé había construido un barco. Entonces aquí es donde a mí me llama la atención esta historia, que es la que te quiero referir con este tema de las metas, porque para él poder llegar a construir un arca exactamente con las características físicas y de resistencia de materiales necesario para soportar el diluvio de 40 días y 40 noches, y que él pudiese sobrevivir junto con toda su familia y con todos esos animales, el arca tenía que tener unas condiciones o unas características específicas, y Dios le dio detalle a detalle, tal cual como estamos hablando tú y yo a través de este live, o como tú que me estás escuchando a través del podcast, cada uno de los detalles más mínimos que esa persona necesitaba tener para que pudiese construir el arca tal y como Dios necesitaba que se hiciera para que soportara el diluvio por 40 días y por 40 noches. Cuando tú te lees el relato exactamente de las características y de los detalles más mínimos que le dio Dios a Noé para que construyera el arca, inclusive te sorprende hasta el detalle en el cual los tipos de materiales iban a ser utilizados para construir el arca, cómo se iba a impermeabilizar el arca, cómo se iba a hacer los compartimientos internos, dónde iban a estar las ventanas, dónde iban a estar los animales, dónde iba a estar todo, absolutamente todo. Entonces tú te das cuenta que Dios, cuando tiene un propósito especial con la vida de alguien, y cuando Dios le asigna una tarea específica a alguien para un momento específico y para un tiempo específico, Él no solamente te va a dar la visión, sino que te va a dar la instrucción y te va a dar las metas que tienes que realizar y las tareas que tienes que cumplir para poder alcanzar aquello que Él te está mandando a hacer. ¿Cuál es el verdadero problema? El primer problema que tenemos nosotros como seres humanos es que creemos que lo que nos está diciendo Dios para que hagamos procede única y exclusivamente a causa de nosotros. Es decir, nosotros somos tan importantes y tan necesarios para Dios que creemos que Dios no le puede asignar esa tarea a más nadie, y ese es el primer error que se comete. El segundo error que tú cometes es que tú estás esperando, después de que te dicen el propósito, ¿verdad?, que Dios te va a proveer todos los recursos y te va a dar todo lo que tú necesitas para llegar a construir o llegar a hacer ese propósito específico que Dios te asignó. Y eso tampoco funciona, porque el alcanzar el propósito radica inicialmente en dos cosas. Uno, que tú le creas a Dios lo que te está diciendo, y lo segundo es que obedezcas a ciegas sin ver absolutamente nada. Es decir, tienes que ir a hacer algo conforme a lo que te están mandando a hacer y creer algo que tú no ves, para que entonces Dios comience a darte instrucciones específicas, porque entiende que estás dispuesto a creer y a confiar plenamente, no en tus habilidades ni en tus dones en primera instancia, sino que estás confiando plenamente en lo que Dios te está diciendo. Igual ocurre en la vida cotidiana, cuando nosotros tenemos una meta en mente, cuando nosotros tenemos una asignación que queremos cumplir, sea del tipo que sea, como les dije, salud, educación, vestido, vivienda, comprarte una casa, ir para la universidad, lo que sea. Inmediatamente que nosotros nos fijamos en nuestra cabeza qué es lo que tenemos que alcanzar, pues
automáticamente lo primero que pensamos es, o lo primero que diseñamos, es un plan para poder llegar a ejecutarlo. ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que en la mayoría de los casos en los cuales yo he hecho coaching a clientes, y digo en la mayoría porque en algunos casos hay personas que tienen bien claro este tema de la realización de las metas, pero cuando yo me reúno con la mayoría de los clientes y trabajo con ellos y los ayudo a llegar a donde tienen que llegar, me he dado cuenta que todos repiten mentalmente un ciclo que yo definí como el ciclo de la convulsión mental. ¿Cómo tu mente convulsiona cuando tú tienes que hacer una meta o tienes que llegar a realizar algo específico? Y tú automáticamente decides que lo vas a hacer, pero dejas de hacer lo que tienes que hacer. Te lo voy a explicar. En primer lugar, lo que ocurre en la mente de la persona es que tienes una meta que perseguir, bien sea que sea una meta personal o bien sea que Dios te dio la meta. Dios te dijo, necesito que construyas lo que sea, el arca. Y en el arca Él te da unas tareas específicas, es decir, que en la primera instancia, ¿verdad? A medida que tú vas a arrancar, Él lo primero que te va a decir quizás es, vaya y busque la madera para poder construir el arca. O tú personalmente dices, bueno, voy a inscribirme en la universidad, pero lo primero que tienes que hacer es buscar qué vas a estudiar, porque hay millones de universidades y millones de carreras. Cualquier cosa tú puedes estudiar. Entonces, tú tienes una meta clara que perseguir, la tienes en la mente, la fijaste, ¿verdad? La estableciste como una prioridad en tu vida, te diste cuenta que eso era lo que querías hacer, ¿verdad? Y luego, ¿qué haces? Fijas la mente y ajustas, ¿verdad?, tu vida a cualquier cosa que creemos que tiene más prioridad que la meta. Es decir, en lugar de enfocarnos en lo que es importante para llegar a donde tenemos que llegar, haciendo esa pequeña meta, ajustamos nuestra vida a las diferentes realidades de nuestra cotidianidad y comenzamos nosotros mismos un proceso interno de decir en qué lugar de mi agenda voy a colocar esta meta que me acabo de fijar o esta meta de esto que me está mandando a hacer Dios para que encaje en mis actividades cotidianas y diarias. Y ahí comienza el primer problema. ¿Por qué? Porque cuando tú ajustas la meta a tu vida y no ajustas tu vida a la meta, lo más seguro es que no llegues a ninguna parte. Lo más probable es que jamás vayas a entonces encontrar un hueco en el cual colocar esa meta, porque tenemos tantas actividades en el día y tenemos tan programado el día que no vamos a encontrar ningún lugar donde colocarlo. La gran pregunta es ¿por qué? Porque cuando tú te fijas una meta en tu mente y te imaginas que tienes que alcanzarla, automáticamente razonas y dices, nada de lo que está en mi mente está dentro de mi área de control, es decir, está dentro de mis capacidades actuales para yo poderlo controlar, es decir, no existe. Tienes que hacer que pase. Y como tienes que hacer que pase, entonces sufres un primer cortocircuito en tu mente porque no hallas o no encuentras las ganas de querer hacerlo. Y entonces, en lugar de ajustar tu vida a la meta que tienes que fijar, ajustas la meta a tu vida y le buscas un hueco dentro de tu agenda para que pueda acomodarse a tu propia necesidad. Es decir, evitar desde cualquier punto de vista el esfuerzo que requiere hacer algo con el único y claro objetivo de tener excusas suficientes para justificarte a ti mismo que no hiciste lo que tenías que hacer cuando lo tenías que hacer. Cuando eso entonces ocurre, tú colocas en segundo plano la meta personal que tienes que hacer o en segundo plano colocas la meta personal que Dios te mandó a realizar. Porque estás sumamente concentrado o sumamente ocupado en hacer algunas otras cosas y le restamos realmente importancia a la prioridad máxima y absoluta que debe de tener esa meta específica en las áreas comunes y cotidianas de nuestra vida. Nosotros entonces perdemos una grandiosa oportunidad de fijarnos en lo que es importante y comenzamos solamente a dedicarnos a hacer lo que es necesario, quitándole
a esa meta específica que nosotros tenemos el rango de importancia dentro de nuestra vida que debería de ocupar para que concentrados solamente y determinados solamente en alcanzar esa pequeña meta se convierta en un hábito de forma tal de que cuando, como hablábamos en la semana pasada, en el medio de las cosas pequeñas Dios pueda entregarte entonces, producto de haber sido un buen mayordomo de lo pequeño, te pueda entregar lo grande. Nosotros creemos que somos capaces de administrar lo grande, creemos en nuestro corazón que a veces lo que se nos está entregando es insignificante y ridículo, y Dios a veces lo único que está probando en nosotros es la obediencia. Cuando tú desobedeces instrucciones básicas y pequeñas que Dios te está dando o que tú sientes que Dios te está mandando a hacer, por hacer otras cosas que pareciera que son mucho más importantes, entonces tú te conviertes en un rebelde, y dice la Biblia que la rebeldía es peor que la idolatría. La rebeldía es peor que cualquiera de los pecados que más aborrece Dios. Por eso es que cuando yo escucho a uno de los mandatarios del mundo diciendo que somos un pueblo rebelde, a mí se me pone la piel de gallina, porque entiendo que a Dios le da unas náuseas increíbles cada vez que esa persona dice por su boca que ese pueblo al que él representa se convierte automáticamente en un pueblo que está dispuesto a desobedecer a Dios. ¡Pam! Cuando no ajustas entonces tu vida, ocurre en tu mente algo, que es la fase de la distracción, es decir, que entre tantas cosas no prioritarias, inmediatamente tú pierdes el foco. Es decir, tenías una meta clara, querías hacer algo, Dios te mandó a hacer algo, pero en el medio de tus actividades diarias y en el medio de tu vivir diario no logras capturar la atención de esa cosa que tienes que hacer, y entonces te distraes. Y al distraerte pierdes el foco central de lo que tenías que hacer. Es decir, dejas de ser responsable con lo que tenías que hacer y comienzas a ocuparte en tareas pequeñas innecesarias para creer que eres útil, para creer que estando ocupado puedes sentirte plácido y a gusto, y automáticamente gastas la energía que tenías que gastar en esa pequeña meta que Dios te entregó o en esa pequeña meta personal que tú tenías que lograr. Y ahí entonces tienes una excusa dentro de ti para decir, bueno, sencillamente me pareció que esto ya no tiene sentido darle mayor importancia, empujar hacia donde tengo que empujar, y dejas la meta en segundo, en tercero o en cuarto plano. ¿Qué ocurre entonces? Como no hiciste nada para ajustarlo a tu vida, y como te distrajiste de lo que tenías que hacer, automáticamente se te olvida lo que tenías que hacer. Es decir, cuando tú ya no tienes la capacidad de ver más allá de lo que tienes delante, a ti se te olvida inclusive que en algún momento te habías fijado una meta. Peor aún, a veces hasta se nos olvida que Dios nos mandó a hacer algo. Y cuando se te olvida que Dios te mandó a hacer algo, corres un gravísimo problema, porque vas a tener que hacer todo lo necesario para nuevamente conectarte con la vid y decirle a Dios, Señor, vuélveme otra vez al punto de origen en el cual me perdí, para que pueda yo otra vez escuchar nuevamente tu voz y no estar perdido donde estoy. Yo estuve ahí, yo me perdí por un largo tiempo, yo me concentré en las cosas que creía que eran extremadamente importantes para mí, como mis logros, mis metas, mi trabajo, mi escuela, mi liderazgo, mis libros, mis posts, mis publicaciones, y un día me vi parado en una llanura sin camino, perdido totalmente, porque con mis fuerzas llegué a ninguna parte. Se me había olvidado la parte más importante de mi vida, que era que Dios me había dado una asignación específica, producto de yo creer que fijándome metas personales iba a lograr o iba a alcanzar el propósito que Dios me había dado a mí en mi vida. Y ahí entonces
tuve que aprender a hacer esto que estoy haciendo hoy, a separar en dos bloques las metas personales y las metas específicas que Dios te asigna o que Dios te entrega para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida en un tiempo específico. Cuando a ti se te agota la cabeza y se te agobia la cabeza, corres el peligro, líder, de mezclar esas dos cosas. Y cuando tú mezclas las metas personales con las metas de Dios, tus metas personales y tu ego y tu vanidad siempre van a vencer, porque es lo que te trae satisfacción inmediata. Y todos nosotros queremos recompensa, éxito, satisfacción inmediata, aplausos, logros, gritos, felicitaciones, vitoreos, todo lo que se te ocurra que te alimente la satisfacción personal. Tú lo vas a buscar, aunque creas que en medio de eso tú estás haciendo algo para Dios. Y cuando tú estás en el medio de esa situación, creyendo que estás haciendo cosas para Dios y las cosas no salen exactamente como Dios te las dijo, entonces tú tienes la valentía de irle a reclamar a Dios por lo que tú estás viviendo, y el único responsable de lo que está pasando eres tú, que te distrajiste del medio del camino, te confundiste en medio de tantas voces que estabas escuchando y no llegaste a ver lo que Dios tenía para ti, que era simplemente seguir una instrucción precisa y clara, como constrúyeme un arca de madera. Entonces tú, en vez de construir el arca de madera, dices, yo creo que de madera no, debería de ser un arca, no sé, con un motor fuera de borda, con algo espectacular, con un camarote para que habite la presencia de Dios adentro, para que Dios tenga un tabernáculo con un altillo. Y entonces Dios preguntando, ¿y acaso yo te mandé fue a hacer eso? Eso se parece a lo que yo te dije, pero no es lo que yo te dije. Y como no es lo que yo te dije, entonces te voy a dejar que corras hasta que te estrelles y luego te regreses. La distracción hace que tú escuches muchas voces, líder. La distracción hace que tú escuches tantas voces, que escuchas la voz, posiblemente escuchas la voz de Dios, pero es una sola de las voces que tú estás escuchando a lo largo de ese proceso loco en el cual tú confundes tus metas personales con las metas de Dios. Y en ese momento escuchas tu voz, escuchas la voz de tu ego, escuchas la voz de tu ímpetu, escuchas la voz de tu determinación, escuchas la voz de las ganas de llegar a donde tienes que llegar, y no escuchas una sola voz. Entonces, ¿cómo puedes tú obedecer 6 voces sin confundirte, sin distraerte y sin perderte? Líder, es imposible. Es imposible que tú puedas llegar a ninguna parte escuchando tantas voces y distraído. Y como ahí llegaste a ese punto de distracción, entonces pasas a la fase del olvido, y se te olvidó lo que querías lograr. Se te olvidó lo que querías lograr porque en tu afán, en tu loquera, en tu corredera, en tu ímpetu y en tus ganas, estabas haciendo cosas que creías que eran buenas, que creías que eran importantes, que creías que ayudaban a Dios. Y te diste cuenta que eso dejó de ser importante para muchos. Dejó de ser importante para Dios. Y yo te quiero preguntar hoy, si Dios te dio una meta, ¿la vas a hacer a tu manera o lo vas a hacer a la manera de Dios? La manera de Dios a veces no nos gusta porque tiene o implica consigo que tú tengas que confiar y actuar. Y a veces actuar solamente es orar, es decir, voy a confiar en Dios y voy a orar para que me revele el siguiente paso. Y en ese momento es donde todos los líderes nos desesperamos, porque creemos que nosotros podemos manipular a Dios o le podemos dar órdenes a Dios, podemos darle instrucciones precisas a Dios y le podemos decir conforme a lo que nosotros creemos y conforme a lo que a nosotros nos parece importante y conforme a lo que nosotros creemos que nuestras capacidades y nuestras habilidades nos pueden llevar a. Entonces le decimos a Dios, bueno, yo voy a empezar y para adelante. Y ahí entonces pasas a la siguiente fase. Después que te olvidas de todo eso, después de que te olvidaste qué era lo importante, después de que se te olvidó qué era lo que querías lograr, después que se te olvidó inclusive en qué lugar de tu agenda o en qué lugar de tu vida estaba la meta que Dios te dio o estaba la meta personal que tú tenías, cuando eso se te pierde del foco, entras ahí en la etapa de la convulsión. Y ahí era donde te quería llevar. En la etapa de la convulsión mental tienes el agua hasta el cuello.
Y como tienes el agua hasta el cuello, entonces comienzas a vivir las consecuencias de tu irresponsable manera de vivir o de tu irresponsable forma de alcanzar la meta. Y con el agua hasta el cuello, desesperado, ya sin oxígeno, próximo a morir, casi llegando al nivel donde ya no sabes más nada que hacer, entonces utilizas esta frase que yo siempre utilizo. No, es que Dios llega el último día. Y Dios no llega el último día. El último día, antes de morirte, es que tú dices, Señor, no puedo más. Por favor, ven a socorrerme. Si lo hubieras hecho una semana antes, Dios hubiera llegado una semana antes. Pero ¿por qué esperas hasta el día de ya estar a punto de morir, el último día, para levantar tus manos y decirle, Señor, ya no puedo más, me estoy muriendo? Y cuando entonces pasa eso y tienes el agua hasta el cuello, entonces ahí, en ese momento, entras en un proceso de Dios. Y en medio del proceso de Dios, de desintoxicación de la mente, de renovación de la mente, como habla el apóstol Pablo, cuando tú comienzas a renovar paulatinamente tu entendimiento y comienzas a desintoxicar tu mente del proceso tóxico y de afán que vivías en medio de la locura en la cual tú mismo te metiste, entonces ahí nuevamente te recuerdas de qué era lo que tú habías originalmente planeado en tus metas personales y que quizás originalmente Dios te había dado como asignación para un tiempo específico. Y cuando llegas a ese momento de la convulsión mental te produce una ansiedad y un terror y un temor terrible. Porque en medio de la convulsión mental es como que Dios te saca del lugar de donde tú estás y te lleva a un lugar solo y alejado. Te saca de la cotidianidad de tu vida y te encierra en un lugar para que tú solamente puedas oír una sola voz. Y lo primero que te va a decir es, quédate quieto. No, yo no me voy a quedar quieto porque yo tengo que hacer, porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que llegar a hacer lo que... Quédate quieto. Quedarse quieto es como el proceso de la desintoxicación de la heroína que sufren los adictos a la heroína. El estar ocupado es exactamente igual y el fijarse en metas que no tienen nada que ver con lo que Dios te dijo, querer ayudar a Dios alcanzando pequeñas cosas que te produzcan satisfacción personal en esas metas es exactamente lo mismo que provoca la heroína con la persona que la prueba. La pruebas una sola vez y te conviertes en adicto. Y la única manera de desintoxicar a un adicto de heroína es sujetarlo con una camisa de fuerza a una camilla o a una cama y dejarlo durante unos días ahí, que él sienta literalmente que se está muriendo y que las venas le están quemando el cuerpo por la necesidad de la heroína, hasta que llega un momento en el cual él dice, ya no la necesito. Ese proceso de renovación de la mente donde Dios te dice quédate quieto y no te muevas, quédate quieto y no hagas nada, porque cualquier cosa que vayas a hacer lo vas a estropear. Es exactamente el proceso de desintoxicación que necesitas vivir en medio de la convulsión mental, atado a esa cama con una camisa de fuerza, para que no puedas dañar lo poco que queda del propósito que Dios te entregó. Y yo estuve ahí. Y cuando la desintoxicación llega al punto y al clímax máximo donde tú quieres salir corriendo, ahí comienzan los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, la desesperación, la angustia, el decir, ¿y qué tal si yo me hago? ¿Qué tal si yo me devuelvo? ¿Qué tal si yo monto? ¿Qué tal si yo invento? ¿Qué tal si yo hago? Y Dios te vuelve a decir, cállate la boca y quédate quieto. Y quedarse quieto, les confieso en lo personal, quedarse quieto para alguien como yo, que es
hiperactivo, hipereléctrico, hiperkinético, hiper extremadamente, así como ustedes, algunos de ustedes me conocen. Creo que ha sido la prueba más dura de superar de toda mi vida. Y aprendí a no hacer nada. Aprendí que en la convulsión mental no hacer nada te conduce de regreso al lugar exacto en el cual todo se dañó. En estos días mi esposa estaba viendo La Casa de Papel, la 4ª temporada. Yo no la vi, les voy a decir la verdad. Yo voy a ser el loco el 1% de los locos que no ha visto La Casa de Papel. Pero hubo un episodio específico en la 4ª temporada donde el profesor, en medio de la convulsión y en medio del caos, dice: necesito un tiempo para pensar solo y necesito ubicar exactamente en el tiempo cuál fue, a partir de qué momento fue que todo esto comenzó a dañarse. Y yo dije, wow. Y entonces él en su mente retrajo la película hasta el momento exacto donde la encrucijada se abrió y él tomó la decisión hacia la izquierda y tenía que tomarla hacia la derecha. Y dijo, si retrocedemos todo el proceso del robo hasta este punto, puedo enderezar a la derecha y podemos comenzar entonces con esta senda. Y yo en ese momento dije, wow, exactamente eso fue lo que yo viví. Y estar en ese momento exacto en el cual Dios te trae de regreso al punto, no porque había subido la escalera del éxito en el lugar equivocado, porque eso es diferente. Llegas de regreso al punto en el cual comenzaste tú mismo a inventarte metas que Dios no te mandó a hacer. Y cuando llegué a ese lugar exactamente y me paré ahí otra vez y me di cuenta que no había caminos, que no había sendero, que no había ningún lugar por donde meterse, me dio otra vez un miedo terrible, una ansiedad tremenda. Y ese día me acordé, líderes, ese día me acordé que nunca iba a haber un camino trazado, porque Jesús es el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entendí en ese momento, muchachos, que solamente Él me puede dar el camino por el cual tengo que llegar. Que no existe otra forma de poder llegar a donde yo quiero llegar producto de lo que Él me dijo que iba a hacer conmigo, a menos que yo entienda que Jesús es el camino y que no hay una autopista trazada delante de mí, sino que hay una autopista trazada detrás de Jesús. Cuando entendí que solamente detrás de Jesús es que no me puedo volver a perder, entonces mis días de calma y de quietud volvieron a encontrar reposo en esta cabeza loca y turbada que produce quizás 120,000 pensamientos por día. Todavía tengo los 120,000 pensamientos por día, pero entiendo que son pensamientos y no son instrucciones de Dios. Entiendo que esos pensamientos son necesarios tenerlos para poder ordenar lo que tengo que hacer en el día, en la semana, en el mes. Que tengo que realizar cosas que ciertamente tengo que hacer, pero también entiendo que son mis pensamientos y puedo entonces, a través de ese proceso de desintoxicación producto de la convulsión mental, en la cual todos hemos estado, y estoy leyendo aquí los comentarios de N cantidad de personas que dice, yo estuve ahí, yo lo viví, yo la pasé, y está bien que lo hayas pasado, pero solamente los que han vivido un proceso de desintoxicación mental producto de la convulsión se dan cuenta que no existe otra manera de llegar a donde tienes que llegar, a menos que entiendas que Jesús es el camino. Si entiendes que Jesús es el camino, no tienes manera de perderte. Si entiendes que solamente caminando detrás de Jesús, tú vas a poder llegar a donde tienes que llegar con la guía del Espíritu Santo, no tienes otra manera de perderte. Y si no utilizas ese método para desintoxicar tu mente, si no utilizas ese proceso para devolverte al lugar donde te tienes que regresar, si no llegas a tener la convicción en tu corazón clara de que quizás lo que estás haciendo en este momento no te está conduciendo a tener los resultados que tú esperabas en lo personal, los resultados que tú esperabas conforme a lo que Dios originalmente te había hablado, vas a caer entonces en algo terrible para el liderazgo que se llama la procrastinación. ¿Por qué? Porque cuando ya no encuentras a dónde ir,
lo que haces simplemente es suspender lo que tenías que hacer porque tu corazón cree que no lo vas a poder lograr. Y ahí es donde radica uno de los principales problemas del liderazgo. Ahí es donde radica uno de los principales problemas que tienen los líderes de la actualidad. Que las personas reciben instrucciones precisas de Dios y en el afán de querer alcanzar cosas con sus propias fuerzas, producto de lo que creen que sería útil para Dios, terminan procrastinando su propio propósito, diciéndose a sí mismo: nunca lo voy a lograr, no lo voy a ver. Y tiras la toalla. Y también yo he estado ahí. N cantidad de veces me he hartado y he tirado la toalla y le digo a Dios: ¿sabes qué? Por último, entrégaselo a otro. Y cuando hago eso, entonces ahí sí me agarran por las orejas y me dijo: ¿y quién te habrás creído tú? Insolente. Y entiendo que la misericordia de Dios me alcanza todos los días. Entiendo que la gracia y el favor de Dios sobre mi vida es lo único que me mantiene de pie y que solo por su gracia es que yo puedo seguir hacia adelante caminando en el propósito que Él asignó para mi vida. Hoy posiblemente realizo el 10% de todas las actividades que realizaba en medio de la convulsión mental. Hoy posiblemente solamente realizo el 10% de las actividades y de las metas personales que me había fijado. Pero hoy les garantizo que soy 3000 veces por ciento más feliz que en aquellos días donde la ansiedad y el afán me tenían loco. Hoy les garantizo que solamente con el 10% de las cosas que eran siempre el 10%, el problema es que en mi mente yo me inventé el otro 90% para ayudar a Dios. Cuando entendí que solamente con ese 10% de cosas podía ocupar el 100% de las prioridades de mi vida caminando detrás del camino, que el camino era Jesús. Entonces todo comenzó a enderezarse. Todo comenzó a tomar un rumbo que yo jamás me imaginé. Todo comenzó a moverse de una manera tan increíble que he llegado a pensar que cada vez que no hago nada, esto va a sonar medio loco, pero cada vez que no hago nada, Dios me bendice con un nuevo paso en esa escalera en la cual tengo que subir para llegar a donde Él dijo que yo tengo que estar. En estos días les voy a confesar algo, en estos días tuve la tentación de volver atrás. Tuve la tentación de embarcarme en un proyecto que me iba a ayudar nuevamente a encontrar eso que Dios dijo que yo iba a llegar a ser. Y no me pregunten cómo. Mira, empecé a sentarme frente a la computadora, empecé a armar las líneas, empecé a armar la estructura y me dio un dolor de cabeza, una jaqueca que no se me quitó ni tomándome pastillas para el dolor de cabeza. Era como una broma que en la mente me hacía tanto ruido. Y entonces llamé a una persona y le dije: mira, necesitamos hacer esto y nos vamos a montar en esto. Y entonces después me puse a planearlo y entonces esa persona me dijo: bueno, ¿para cuándo lo necesitas? Y yo estaba otra vez montado, en el Porsche 311 a 300 millas por hora por la autopista de la vida. Y en medio del acelerón de la autopista escuché literalmente algo que me dijo: párate, oríllate, bájate de ese carro ahora mismo y yo te voy a mandar a recoger en la autopista en otro carro. No estás apto para manejarlo. Y en medio dije: está bien, me voy a parar, me bajé del carro, me bajé de mi Porsche Carrera, dejé las llaves pegadas por si acaso y esperé que me vinieran a recoger. Y dije: no lo voy a hacer, no voy a hacer absolutamente nada. No voy a volver a meterme en ese proceso loco de la convulsión mental, de tener una meta clara que perseguir, de ajustar mi vida, la meta a mi vida y no de ajustar mi vida a la meta que Dios me asignó, de distraerme entre tantas cosas locas y perder el foco de las prioridades. Y esto ya es el resumen de lo que te estoy dando.
Y después de haberme olvidado de tanta distracción de cuál era la meta central, a dónde tenía que ir para entrar en ese proceso de convulsión mental y llegar al límite de la procrastinación en el cual yo mismo dejé de creer lo que Dios había dicho de mí. ¿Creen ustedes que yo pude haber llegado a dejar de creer en lo que Dios dijo de mí? Sí, por una temporada llegué a creerlo. Por una temporada llegué a decir, producto de mis propias locuras, que Dios se había olvidado de mí. Pero les voy a decir algo, en este tiempo ha sido tan hermoso. En este tiempo he logrado conocer la paz que sobrepasa literalmente todo entendimiento. He logrado tener paz para exportar, es decir, tengo tanta paz dentro que puedo hablarles a otro desde mi perspectiva propia de la paz. Y cuando nosotros vivimos producto de la paz que genera la quietud y el reposo del Espíritu Santo en nosotros, y nosotros entendemos que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él, y que nadie va a poder lograr su propósito de vida a menos que se acerque confiadamente creyendo que le hay y que le va a conseguir. Entonces ahí es donde tu vida va a tornarse y va a tomar un giro especial que tú jamás te habías imaginado. Hoy te quiero decir que soy libre de la intoxicación. Hoy te quiero decir que estoy sobrio de la locura que produce el afán de querer ayudar a Dios en el propósito. Hoy estoy totalmente desintoxicado del proceso de convulsión mental que viví, producto de fijarme en mi mente cosas y hacer cosas que nadie me había mandado a hacer. Hoy estoy absolutamente convencido de que haciendo menos produzco muchísimo más. Que he llegado en este tiempo de quietud, y no de quietud de la cuarentena, de quietud personal mía, porque este proceso era un proceso de quietud muchísimo antes de la cuarentena. Pero he logrado impactar muchas más vidas en este proceso de quietud que todas las personas a las cuales yo había impactado durante a lo mejor todo el tiempo de la convulsión mental. Y que cada vez que hago nada, y aunque les suene loco, cada vez que hago nada y hacer nada es quedarme tranquilo y no irme otra vez para la autopista de la locura, entonces Dios me muestra poco a poco cada una de las cosas que tiene para mí en el próximo nivel. Así que muchachos, eviten la convulsión mental. Yo sé que nadie aprende en cabeza ajena y yo sé que tú vas a tener que vivir tu propio proceso de convulsión mental, pero te quiero decir que hay una respuesta para eso, y la respuesta para eso es la desintoxicación de la mente, la renovación de la mente por medio del Espíritu Santo. Y la única manera de lograrlo es a través de ir detrás de Jesús. Nunca, jamás el discípulo va a ser mayor que el maestro. Nunca tú vas a poder pasar por encima de Jesús y tener éxito en ese camino que Él previamente ya trazó para ti. Líderes, los quiero un montón. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Voy a leer algunos de los comentarios porque generalmente no lo hago porque estoy grabando para el podcast. Pero aquí está Jessica diciéndome, yo quiero sentirme así. Bueno, bienvenida al team. Jessica, te invito a que te amarres en la camilla con la camisa de fuerza y esperes el proceso de desintoxicación. Karna Fashion Lab se conectó. Hola. ¿Cómo estás? A ver, Black Heart dice, pienso que si algo hemos aprendido en esta cuarentena es justamente aquietarnos. Sobre todo quienes fuimos entrenados para hacer justamente lo contrario, que la quietud ha sido mal vista. No, fíjate que la quietud para mí, esto que estoy viviendo simplemente es la consecuencia final de esto. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que a los que les agarró la cuarentena en medio de la locura, entonces empezaron, tú sabes, ¿no? A grabar live, y entonces yo ahora me voy a conectar, y ahora yo voy a hacer todo por internet, y ahora yo voy a hacer teleclases, y ahora voy a hacer teletrabajo y teletransportación, y vas a terminar teleloco, vas a terminar. Lo que pasa es que yo sigo haciendo lo que estaba haciendo. Entonces nada de esto es diferente para mí. Yo seguía haciendo live, yo seguía conectándome en mi escuela de liderazgo y entrenando a todos mis líderes tranquilamente. Que por cierto, quiero hacerte la invitación y le quiero hacer las invitaciones a todos
Si se quieren conectar los días lunes en Hablemos de Liderazgo, me escriben un mensaje directo. Nuestros entrenadores de la Escuela de Liderazgo, ya estamos terminando la primera temporada, fueron 7 lunes muy brutales, quedan 2 nada más. Ya la segunda temporada está lista y planificada conforme a un plan correcto, no a una loquera. Tenemos invitados internacionales, tenemos invitados de diferentes ciudades de Iberoamérica, tenemos invitados que ya algunos han visto, otros son nuevos, que todos tienen algo que dejarnos. Así que si tienes algo que hacer el día lunes, mejor de lo que estás haciendo, conéctate por Zoom en Hablemos de Liderazgo. No hacemos ningún tipo de venta de ningún producto, no te vamos a vender nada, es totalmente gratis. Lo único que queremos hacer es añadirle valor a tu vida, a tu liderazgo, y que seas un líder verdaderamente para la transformación de la sociedad desde la quietud. Me quedó muy bien. Yureima, ay, soy más feliz desde que decidí obedecer, porque es que la obediencia está en la bendición, mi querida amiga. No hay otra manera, no hay otra manera de ser feliz, no hay otra manera. A ver, Elizabeth dijo que ella estuvo ahí. Yo me imagino que sí. Yo sé que estuviste ahí. Estoy en ese 1% que Evelyn tampoco ha visto La Casa de Papel. Bueno, yo tampoco la he visto. Yureima dice: los silencios de Dios también bendicen. Claro que bendicen. Tuve que aprender eso y no es fácil. No es fácil, pero después de que lo pasas dices: qué loco o qué loca yo que estuve pensando que podía vivir sin estos silencios, ¿verdad? Qué locura. La desintoxicación es muy dolorosa, claro que sí. Oye, José Miguel, gracias por conectarte, hermano. Ernesto también se conectó desde Panamá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. José Miguel pone aquí: como cuando se hace ayuno. Más o menos es así, tal cual. Y se está enfocado en la responsabilidad y te das cuenta que te das cuenta cuando se traga el pan. Así es, hermano, tal cual es como el proceso de ayuno. Solamente con las fuerzas de Dios vas a poder lograr hacer todo eso que viene atado al proceso de desintoxicación. Así que bueno, muchachos, gracias a todos los que se conectaron. Bueno, tengo aquí una cantidad de personas que se conectaron, pero estoy muy feliz de verdad de haberlos visto el día de hoy. Voy a editar el live. Lo van a tener disponible en los próximos días en mi canal de YouTube. Se los voy a avisar en mis redes sociales. Y de verdad, muchachos, Dios me los requete bendiga. Los amo un montón. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Y ya saben, no permitan que la convulsión mental los saque del propósito de Dios para su vida. Los amo. Nos vemos.